Cuando el terror tenía nombre, ese nombre era Aníbal. Cruzó los Alpes con elefantes, humilló a Roma en Cannae y mantuvo al Senado en vilo durante años. Pero cuando parecía que nadie podía detenerlo, un joven general surgió de entre las cenizas del desastre. Escipión. El único capaz de enfrentarlo en su propio terreno y ganar. Esta es la historia de una guerra que duró décadas. Y de una batalla que lo cambió todo, Sama. Antes de continuar, no te olvides de dar like y suscribirte al canal. La Segunda Guerra Púnica estalló como un rugido incontenible. Cartago, humillada tras la Primera Guerra, buscaba revancha. Y Aníbal, con apenas 26 años, era su espada. Su marcha por Hispania fue implacable. Luego vinieron los Alpes, y finalmente, Italia. En Cannae, sus tropas aniquilaron a 50.000 romanos. Roma quedó paralizada. Algunos senadores pedían negociar. Otros, rezaban. Pero entre los restos de una república en crisis, una nueva figura emergía. Publio Cornelio Escipión. Tenía solo 24 años cuando asumió el mando en Hispania. Nadie confiaba en él. Pero su mente era fuego frío. Diplomático con las tribus íberas. Implacable en el campo. Tomó Cartago Nova con un golpe de genio. Derrotó a Asdrúbal y los refuerzos que marchaban a Italia. Y cuando todos esperaban que defendiera Roma, propuso llevar la guerra a África. El Senado dudó. Pero los veteranos lo siguieron. En África, Escipión sabía que el tiempo era oro. Alióse con Masinisa, el príncipe númida exiliado, maestro de la caballería. Entrenó a sus tropas contra los elefantes. Cartago, desesperada, llamó a su última carta, Aníbal. El general regresó de Italia, y por primera vez, los dos titanes estaban en el mismo mapa. Uno viejo, pero sabio. El otro joven, pero audaz. Se encontraron cara a cara antes del combate. Aníbal, con rostro curtido y mirada de acero. Escipión, sereno, observando cada palabra como si fuera una jugada de ajedrez. Hablaron de paz. Pero ambos sabían la verdad. No habría paz sin guerra. El amanecer del 19 de octubre del 202 a.C. trajo consigo algo más que calor y polvo africano. Trajo destino. Escipión sabía que enfrentaba al arquitecto de Cannae, al maestro del engaño. Pero Aníbal no era el mismo. Cansado. Sin sus mejores tropas. Confiando en un ejército de mercenarios, elefantes y un milagro. Al frente del ejército cartaginés, 80 elefantes de guerra esperaban la orden de cargar. Sus trompas lanzaban alaridos. Sus jinetes miraban inquietos. Aníbal alzó su brazo. El suelo tembló. Los elefantes cargaron con furia desatada. Una estampida de músculo, colmillos y caos. Pero Escipión no pestañeó. Había preparado los corredores. Entre cada manípulo dejó espacios amplios. A la señal, las legiones se abrieron como un portón. Y el infierno cruzó entre ellos. Los legionarios no atacaron. Solo gritaban, hacían sonar trompetas, agitaban antorchas. El estruendo desconcertó a las bestias. Algunos elefantes giraron en pánico. Otros atropellaron a sus propios mercenarios. Y entonces, la trampa se cerró. Desde los flancos, los vélites y Astati lanzaron jabalinas con precisión quirúrgica. Uno tras otro, los colosos comenzaron a caer, sangrando, chillando. El centro cartaginés se volvió confusión y miedo. Pero aún quedaba más. Escipión había calculado el ritmo, el impacto y la reacción. A un gesto suyo, la caballería númida de Masinisa apareció como un rayo desde los extremos del campo. Miles de jinetes ligeros descendiendo desde las dunas, gritando con furia tribal, lanzando dardos, cortando líneas de suministro. Los cartagineses, atrapados entre el acero romano y la arena ardiente, comenzaron a perder la cohesión. Aníbal observaba, inmóvil. No era una batalla. Era ajedrez. Y Escipión acababa de mover la reina. Los elefantes estaban fuera de combate. Las líneas cartaginesas, fracturadas. Pero Aníbal aún conservaba su última carta, sus veteranos. Los que habían cruzado los Alpes. Los que habían vencido en Trebia, Trasimeno y Cannae. Hombres que no sabían lo que era perder. Formaron el centro. Silencio. Respiraciones contenidas. Y entonces, la tormenta estalló.
Escipión lanzó su infantería pesada. Los manípulos romanos avanzaron como una pared viva, escudo contra escudo, espada contra lanza. No hubo táctica. No hubo espacio. Solo muerte. Un mar de cuerpos, gritos, sangre y acero. Los soldados de ambos bandos luchaban cuerpo a cuerpo, tan cerca que podían oler el miedo del enemigo. Los estandartes temblaban. La tierra era barro y sangre. Escipión no miraba el campo, lo leía. Cada desplazamiento, cada pausa, cada retroceso, era un dato. Y entonces, ordenó el golpe final. Desde los flancos, la caballería de Masinisa, que había perseguido a los jinetes cartagineses, regresó como un vendaval. Golpearon por la espalda. Y ahí, el muro cartaginés se quebró. Aníbal, espada en mano, vio como sus hombres eran rodeados, uno a uno. Pero no huyó. Luchó. Como un soldado. Como un general que sabía que había perdido. Pero no se rendía. Roma rugía. Cartago sangraba. Y Sama ya era historia. Cartago fue obligada a arrodillarse. La paz no fue una negociación. Fue una sentencia. Roma impuso condiciones durísimas. Entrega de la flota, pago de indemnizaciones, pérdida de territorios. Cartago nunca más volvería a ser un peligro. Y Escipión fue celebrado como el salvador de Roma. Como el africano. Pero los grandes no siempre reciben gratitud. Los enemigos en el Senado lo acusaron de arrogancia. De poder excesivo. De pensar como un rey. Y el general que había vencido al invencible, eligió retirarse. En silencio. A su villa en Liternum. Olvidado por muchos. Aunque en su tumba pidió que nunca se inscribiera su nombre. Porque Roma ya no era digna de recordarlo. Y Aníbal. Aníbal huyó. Sabía que los romanos no permitirían que viviera en Cartago. Se exilió en el este, primero en Tiro, luego en Efeso, y finalmente en Bitinia, bajo la protección del rey Prusias. Allí, aún conspiraba. Aún soñaba con vengarse. Pero Roma lo siguió hasta allí. Y cuando supo que sería entregado, tomó veneno. Con una frase final dirigida a sus perseguidores. Liberemos a Roma de sus temores. Escipión el africano no solo derrotó a Aníbal. Redefinió la guerra. Cambió la historia. Y como muchos gigantes, cayó en el olvido. Pero hoy, su legado vuelve a alzarse. Suscríbete para descubrir las historias que Roma intentó borrar. Lo mejor aún está por venir.